Buenas noches a todos, pues a todos los que nos miran, pues hoy tenemos un debate para cada uno de ustedes y es la sociedad y cultura como tema principal. ¿Qué queremos dar a entender con este tema? Pues que tengan un aprendizaje significativo y puedan consigo llevar este conocimiento a cada uno, a cada uno de sus eh, a cada una de sus escuelas y a cada una de sus lugares de vivencia, ¿no? Y podamos tener nuevos conocimientos. Pues en este debate, pues tenemos a nuestra participante, la señorita Lourdes Bonilla, y pues su presentador Edwin Reyes, y vamos a empezar con ello con una serie de preguntas a la joven Lourdes, y pues después continuamos nosotros y vamos a debatir qué es la cultura en general para usted, Lourdes. La cultura es la que determina la esencia, estructura de una sociedad. Puede incluir el arte, el conocimiento, los valores espirituales y morales. Eso nos explica qué es la cultura, pues explicar sentimientos morales, espirituales, y eso nos lleva ¿a qué nos lleva a ello, no? Pues a que la cultura como tal es aquella que trasciende en las sociedades. La concepción elitista de la cultura, ¿por qué algunos ilustrados definen la cultura como sinónimo de civilización? Lourdes. La definen así porque a medida de que el hombre fue desarrollando sus habilidades y aptitudes, dio paso a la civilización, donde ahora el hombre se encuentra con la necesidad de interactuar con otros individuos y compartir intereses en común. Asimismo, crear su propia identidad, que es lo que lo hace diferente, ¿verdad?, a otras especies. Eso es lo que lo hace diferente a otras especies, ¿no? Poder eh, tener esa concepción de individuo diferente, de ser un pensador, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, ¿qué opina Jim Rackes Russell acerca de la cultura? ¿Qué opinaba él? Cuéntenos. Bueno, podemos ver una de sus opiniones en ese famoso libro que él escribió, titulado Discurso sobre el origen de los fundamentos de las desigualdades entre los hombres. Pues este trata, entre otras cosas, de determinar el momento en que la naturaleza fue sometida a la ley. Es decir, él describe el paso del estadio natural al social. Del estadio natural al social. Perfecto. Entonces viene siendo como un complejo cultural, ¿no? Que es lo que hablaba Sir Edward Taylor. ¿Cómo definió la cultura en ese momento? Cuénteme, Lourdes. Sí, le comento que Sir Edward Taylor definió la cultura como un conjunto complejo que incluye creencias, costumbres, hábitos, capacidades adquiridas por el hombre. La lengua también la definió como la lengua, también como las tradiciones, la religión, el arte. Entonces es un complejo cultural, esto de las lenguas, el arte, incluso la música, en todo lo que cabe decir como complejo, ¿no? Que él hablaba de definir la cultura como algo tan complejo que abarca tantas significados, tantas acciones dentro de ella, ¿no? ¿Qué valor tiene el pensamiento científico en la cultura, joven Lourdes? ¿Qué valor tiene el pensamiento científico en la cultura? El pensamiento científico dentro de la cultura es de mucha importancia, porque con él surgió la idea de ese razonamiento del hombre frente al poder que tenía la religión sobre la sociedad, que lo que hacía era limitarla
hacer solo lo que ella ordenaba, ella decía. En otras palabras, en este tiempo del pensamiento científico, ¿verdad? Fue un despertar para la sociedad. Se desencadenó el mundo ante esas dogmas, ¿verdad? Ante esas supersticiones que ellos habían formulado. Claro, claro. Y un ejemplo claro de podríamos considerarlo, Lourdes, que un ejemplo claro del valor que tiene el pensamiento científico en la cultura actual es que los científicos en aquellos entonces eran declarados como personas no aptas dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque la cultura como tal en ese entonces predominada por la Iglesia Católica, como tal, la iglesia es la que predomina, la iglesia es dominante en ese entonces, ¿no? Desde ahí nace pues que hay muchas leyes y teorías que avalan como la iglesia que ha sido esa que ha interferido en los pueblos, ha interferido en las culturas en general. Y hablando científicamente, pues también contribuido a la muerte de varios personajes científicos que a su vez estaban en contra de la iglesia. Y partiendo de ese punto, ¿en qué se basa el neoevolucionismo de Charles Darwin? Creemos que es. Sí, pues, compañero, este surge como una teoría de mayor confiabilidad después de lo que pasó con la iglesia, porque presenta una idea evolucionista de los aspectos sociales y sus teorías en las pruebas empíricas, o sea, en las pruebas experimentales, proporcionadas pues por la arqueología, ¿verdad? La paleontología y la historiografía, para mantener un punto de vista desinteresado, justo y simplemente descriptivo de las cosas, algo más real, algo confiable. Entonces quiere decir que la iglesia en ese entonces, pues a partir de esta teoría del evolucionismo, pues se crea que nosotros o la mayoría de personas vienen de ello, no de como lo dicta la iglesia. Somos de la evolución. Correcto. Correcto. Pero algunos personajes neoevolucionistas, ¿cuáles son ellos tan importantes? ¿Por qué son importantes? ¿Y me podría mencionar algunos? ¿Dos? ¿Tres? Claro que sí, Edwin. Te doy el ejemplo de Terry Tonis, que fue uno de los primeros sociólogos en afirmar que la evolución de la sociedad no necesariamente va por el camino correcto, pero el progreso social no es perfecto y muchas veces es regresivo. Entonces él sostiene esta teoría, ¿verdad? De la evolución de la sociedad, del cambio que hay en la sociedad. También la socióloga Leslie White, ella tocó un punto muy importante porque renovó el interés por el evolucionismo. Y entre sociólogos y antropólogos, pues ella intentó crear una teoría que explicara la historia completa de la humanidad. Wow. Tenemos más, compañeros, estos son importantes. Lo más importantes. ¿Y cuál fue ese mejor medio de la transmisión de la cultura a través de estos tiempos? ¿Cuál es el mejor medio de la transmisión de la cultura? Te diré que es el lenguaje. El lenguaje es socialmente aprendido, adquirido y aprendido. Por ejemplo, Edwin, si un niño de padres ingleses nace en China, crece y se educa en la cultura china. Entonces este niño hablará en chino y no en inglés, a menos de que este también le sea señalado. Pero él adquirió ese lenguaje porque lo aprendió. Claro, claro. Claro que sí.
Entonces, El lenguaje hace posible la cultura. hace posible la cultura, claro, claro que sí, porque es el código, ¿no? El lenguaje es el código por el cual nosotros nos damos a entender a través de las personas y a través de los individuos. Y entonces, al entender que el lenguaje es el código, ¿qué se entiende por aculturación y enculturación en estas dos significados de palabras? ¿Qué es aculturación Sí, y enculturación? son dos palabras parecidas, ¿verdad? Pero con una definición diferente, con significado Diferente. diferente, sí. Ajá. Tenemos la aculturación, que es cuando ya se posee un sistema cultural. Es un proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella, en especial con la pérdida de la cultura propia. No sé si nos puedes hablar algo de ese ejemplo que tenemos de los españoles, ¿verdad? Cuando llegaron a nuestro territorio. Nosotros ya teníamos nuestro sistema cultural. Cultural. Y entonces hubo una culturización en ese entonces, en ese momento. Sí, ellos vinieron a imponer, ¿verdad? A imponer su cultura, no importando que ya había un sistema. Y por ende, enculturación, ¿qué es entonces? Pues enculturación es un proceso que tiende a integrar al individuo hacia un grupo, hacia la sociedad, Ujú. cultura de pertenencia. Interesante. Entonces esto quiere decir que mientras tanto uno quiera incluir o excluir a un individuo, pues esto es enculturación, que es lo que se explica. Sí, es cuando se nace sin cultura, ¿verdad? La inculturación es cuando se nace sin cultura, es cuando Mm, comienza de cero, claro. como un libro en blanco. ¿Y cómo puede existir la cultura como tal? ¿Cómo puede existir la cultura? Existe en la medida en que los individuos comparten sentimientos, comparten acciones y pensamientos que adquieren a través de la participación en un mismo grupo humano, Interesante. por medio de la socialización, es cuando se vive entre otras personas y aprende valores fundamentales. Entonces la asociación y la socialización de estos individuos crea la cultura como tal. Pero entonces eso implicaría compartir una cultura. ¿Qué implica compartir una cultura? Implica tener esos valores en común, valores aceptados por todos esos miembros de la sociedad y con base en los cuales se establecen patrones de conducta, ¿verdad? Derechos y obligaciones que regulan y norman la interacción. Cada sociedad tiene una identidad colectiva, pero eso es bueno porque involucra a todos los individuos y así ellos se sienten con propiedad, con pertenencia. O con pertenencia. Sí, Oh, pertenencia. ya entiendo. Qué bueno que usted ella nos haya compartido esta manera de ver la cultura desde otro punto de vista eh, muy técnica. Gracias. Pues créeme que nosotros creemos que la cultura es aquella que se va a través del tiempo y pues nos da un mejor proceso, da mejores procesos a las civilizaciones y a través de esa comunicación, ¿no? Que también lo hablamos, que es el lenguaje, muy importante. Así es. Y por último, pues tenemos la cultura como forma de cohesión social, pues la compañera nos va a debatir a nosotros, nos va a hacer una serie de preguntas, pues vamos a ver cómo logramos contestar de una manera conforme, correcta. Así es, y como primera pregunta, compañero Edwin, ¿qué piensas tú del etnocentrismo? ¿Qué relación tiene? La relación es muy clara, ¿no? La palabra etnocentrismo tiende a expresar esa creencia que el grupo étnico como tal, pues, propio, como grupo
propio es el más importante. Podríamos relacionarlo con los grupos étnicos de un país, ¿no? Pues el dominante de un país podríamos poner un ejemplo como el grupo étnico es el indio y el grupo étnico es el garífuna, y pues el predominante pues es el indio, ¿no? Es el que se siente propio y el más importante, o que la mayoría de sus rasgos de la cultura propia sean predominantes o superiores a los de los otros grupos, como los de este grupo que serían los garífunas, ¿no? Eso es lo que se entiende por etnocentrismo. Y aportando ahí, ¿verdad? Un poco en el etnocentrismo, la cultura propia adquiere un lugar central, ¿verdad? A partir del cual se evalúan a los otros grupos. Aunque siempre valorando de manera más positiva al propio, como lo decías, ¿verdad? Claro. Sus particularidades y sus logros a aquellos que son diferentes a esto. Es muy okay. Claro. Sí. Y Edwin, ¿qué entiendes por relativismo cultural? Que es otro punto muy importante. Muy importante a recalcar que el relativismo cultural es una corriente que afirma que el estudio de otras culturas ha de realizarse de forma empática. ¿Cómo que es esto, no? Pues podríamos decirlo que tiene sus particularidades y ninguna es superior a otra. Entonces, dentro de esto, pues tiene sus diferencias, en pocas palabras, y ninguna es superior a otro. Estos dos se crean relativismo cultural, pero créame que hay mucho etnocentrismo en las culturas hoy en día. En otras palabras, el relativismo es lo contrario al etnocentrismo. Claro, claro. Y hablando también de en este tema tan importante que estamos debatiendo, ¿nos podrías hablar del multiculturalismo y los derechos? El multiculturalismo, pues, hace referencia ya a la presencia, ¿no?, de culturas en diferentes culturas que no tienen relación entre ellas. Y que podemos dar a entender, ¿cómo podríamos entender nosotros esto? Pues dándole un significado más amplio, un poquito más amplio, pues eso es donde se crean multiculturas dentro de culturas, valga la redundancia, que a su vez copian a esas culturas. ¿Qué quiere decir esto? Que en un país pueden hablar un idioma, ejemplos el español, y pues dentro de ello pues hay un multiculturalismo, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Pues se copian palabras de otro idioma y se usan dentro de este idioma como tal, pero se entiende, cierta parte de la gente o de la sociedad entendería esto, entonces ahí es donde se crea este multiculturalismo, y que no tienen relación entre ellas o entre las sociedades, que pueden tener una relación o no convivencia. Hay unos aceptan y otros que no aceptan. Pues el derecho como tal, los derechos de una sociedad pues se derivan si ellos tienen ese ahínco de querer ser libres, ¿no? Y el derecho se termina cuando no se lucha por ello, ¿no? Dentro de esta misma. Sí, agregando a la multiculturalidad, ¿no? Sabemos que esta se caracteriza por promover el respeto y la tolerancia por las diferencias sociales. Claro. También se desterran, se hacen a un lado y estereotipos asociados. Se genera una convivencia armoniosa, ¿verdad? Debido a la diversidad de cultura. También se crean cambios entre los diferentes grupos. Así es, así es. Sí, dime qué entiendes por migración. La migración, pues, es el conjunto, podemos decirlo, de personas, incluso hasta en los animales sucede que hacen migración para poder ir a otro lugar mejor. Dentro de la cultura, pues, la migración es, en su mayoría, llevar a cabo un acto que conlleva a irse de un país, a irse de su propio país, de su propia tierra hacia otra.
migrar a otro país con mejores oportunidades. Ese es el punto de vista más fácil de entender. Sí, lamentablemente en nuestro país se está dando mucho esto de la migración, ¿verdad? Por ese problema que tenemos, ese problema interno que tenemos en nuestro país de falta de empleo. Y como tú decías, pues cuando las personas se desplazan, se mudan a otro lugar para buscar un mejor estilo de vida. Al igual que sucede en otros países de Centroamérica. También la migración. Mundista. Sí, también la migración no solo sucede porque son mejores, sino que hay gente también se va por deseos y hay gente que se va por puro querer, ¿no? Por puro conocer y gente que no va a hacer nada a otros países en vez de poder tener y buscar sus oportunidades aquí en el mismo. Sí. Queremos también que nos compartas acerca de la identidad, Edwin. Pues dentro de ello, pues entendemos que la identidad es todo aquel individuo que se siente parte de sí, de un país, de una cultura, y pues es ello, ¿no? Que tiene una entidad que se cree que es él, y pues ahí nosotros decimos, yo tengo identidad como persona, yo tengo identidad, ¿por qué? Porque conoce sus rasgos, conoce su parte social y su parte contribuyente en esa sociedad. Sí. También tenemos otro concepto que queremos conocer un poco más acerca del choque cultural que sucede en una nación. El choque cultural, ¿no? Que sucede en una nación, pues es ese que a su vez hace cambiar a la civilización, hace cambiar sociedades, y pues ese choque social es que nosotros, hay diferentes tipos de etnias, hay etnias, grupos sociales que pueden cambiar el ritmo de un país, el ritmo de una sociedad como tal. Hay un choque cultural cuando dos culturas, valga la redundancia, se cruzan, ¿no? Cruzan en qué sentido, pues se enseñan sus formas de llevarse bien, o sus formas de lenguaje, sus formas de hacer una aculturización entre ellas. Entonces, dentro de ello, pues podemos decir que un choque cultural es aquellas culturas que a su vez pues se llevan algunas bien, pero otras no. Así es, hablando también de ese choque cultural, pero de manera individual, ¿verdad? Cuando, como lo mencionamos anteriormente en la migración, las personas se desplazan a otros lugares. Entonces, ¿qué sucede? La persona se encuentra con un ambiente diferente, con una cultura diferente, y es por ello que sucede este acto, ¿verdad? De ese choque cultural. Entonces, algunas personas deciden mejor regresar a sus lugares de origen porque no se acoplan a ese lugar, se sienten aislados, no se adaptan pues a su nuevo domicilio, se sienten desconectados de su entorno porque crecieron en otro ambiente. Así es. Y eso es lo que quiere decir, no más allá de una fórmula crítica a la concepción del otro implícita en este enfoque, ¿no? Y eso es lo que plantea, no sé si tú tienes pensado el interculturalismo como tal, ¿no? Que es ese que plantea la necesidad de ir más allá de la tolerancia y la consistencia entre culturas, ¿no? Para poder construir relaciones de respeto y convivencia, claro, y que a su vez posibiliten el diálogo y el aprendizaje mutuo. El interculturalismo nos formula esa crítica muy importante. Sí, así es. De hecho, la interculturalidad pues tiene sus principios, ¿verdad? Como tú lo mencionaste también, uno de ellos es el reconocimiento a la ciudadanía, reconocimiento del derecho a ejercer la identidad de los pueblos.
la comprensión de las culturas como fenómenos dinámicos, creativos, ¿verdad? Claro, Podemos claro. mencionarlos. También hay otro tema importante aquí, Edwin. ¿Qué opinas del cosmopolitismo? Pues el cosmopolitismo surge ¿cómo lo ponemos nosotros, no? De la literatura, ¿no? El cosmopolitismo lo desplazó, se desplaza casi a todos los países. Esta corriente sigue existiendo en la actualidad, pues nosotros se cree que todos los humanos somos importantes y tenemos obligaciones, ¿no? Dentro de ahí, pues, es la idea que todo humano es la idea que todo humano tiene de ser parte de una comunidad, ¿no? Y se adhiere y sabe que se adhiere a ella, ¿no? Se cree que es un conocimiento profundo de las literaturas de todos los países, en diversas influencias de distintas literaturas, en la cultura como tal, y en el estilo de un individuo. Sí, entonces me dices que el cosmopolitismo, ¿verdad? Es la ideología según la cual todos los seres humanos conforman una sola comunidad, Una sola comunidad. prescindiendo, ¿verdad? Prescindiendo de esas ideas como las fronteras. Ajá, ¿Verdad? claro, claro. Es esa idea que postula que todos los seres humanos pertenecen a una sola comunidad como tal. Así de sencillo. Así que estas han sido nuestra participación el día de hoy. Pues espero les haya gustado. Recuerden que nuestro tema principal fue la sociedad y cultura como tal, y espero puedan tener o pueden haber aprendido un mensaje significativo de este gran tema que nos ayuda a saber un poquito más de nuestra civilización actual. Así es, Edwin. Gracias a todos por escucharnos y estaremos subiendo más videos acerca de temas tan importantes como la sociedad y la cultura. Claro. Bye bye, nos vemos en un próximo video. Okay. Free. ¿Qué le pareció? Ay, no, Edwin con esas palabras, y yo sí practicaba esa multicultural. Y el cosmo. No, si usted tiene que Sí, traer espacio, espacio. Muy bien, muy bien. sí, Muy sí, bien. no, está todo bien. Ahora toca subirlo. Tarea terminada. Ahora Le toca mandé la portada porque dijo que iba con sí, portada. sí, con Ahí está portada. su. No, entonces, Bien. lo mando a mi nombre para que usted Sí, la sube. está bien. Voy a subir yo el video, vamos a ver cómo queda. No, pero suba todo usted entonces, la portada y como El dijo ella, video. uno, que solo uno lo subiera, súbalo usted. Vaya.